Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, ahora llamado Sincrónicos. Luego les voy a hacer un video explicándoles por qué el nombre de Sincrónicos. Este podcast originalmente, como saben, se llamaba Todo por Algo. Le he cambiado el nombre por múltiples razones. He entrado en una nueva etapa de mi vida y me gustaría empezar nuevamente este podcast porque todos saben que lo dejé casi por 2 años. Y quiero empezar este podcast de forma diferente, por eso le cambié la imagen. Entonces, este podcast ahora se llama Sincrónicos, para que se vayan acordando. Y este día les tengo un tema súper interesante y está basado en un libro que estoy leyendo. Déjenme lo tomo porque lo dejé por acá. Este libro se llama Cómo controlar lo incontrolable de Ben Aldrich. Y vamos a estar haciendo una serie de podcasts basados en este libro porque está increíble. Y no me quiero tardar mucho explicándoles toda esta intro, así que vamos directo al grano. Bueno, en mis historias de Instagram les he estado platicando un poco que he estado leyendo este libro y por muchas razones en mi vida decidí empezar a leer este tipo de filosofía que se le llama estoicismo, que es increíble. Y ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata. Porque cuando nosotros crecemos de ser adolescentes o jóvenes adultos y entramos a la adultez, que es por ahí de los 27, 28 años, que también se le llama retorno de Saturno, que luego les voy a platicar de esto, ya saben que a mí también me gusta hablar de muchas cosas esotéricas o astrológicas. Si a ti te interesa esto, bueno, te va a encantar mi podcast porque voy a estar hablando mucho más a fondo de esto. Es una edad muy crucial para nosotros y todos los seres humanos la pasamos porque estamos en una transición súper importante de nuestras vidas, en donde pasamos de ser, como les decía, jóvenes adultos a ser adultos. Y esta etapa es muy importante y de verdad que es muy dura para nosotros. Entonces, yo les platicaba en mis historias que empecé a leer precisamente este libro porque necesitaba ayuda para encontrar la respuesta de cómo reaccionar a cosas que me estaban sucediendo. Yo, como saben, hace 2 años me casé, me independicé y obviamente cuando te independizas o llegas a tener un hijo o hay un cambio importante que requiere responsabilidad, no sabes qué hacer. Porque de un momento a otro tienes que adquirir miles de habilidades para poder llevar a cabo todas tus responsabilidades nuevas en la vida y nadie te enseña cómo. Puede que tus papás te hayan dado algunos consejos, puede que a lo mejor escuchas precisamente algún podcast, pero realmente a veces no sabemos qué hacer con estas nuevas responsabilidades y cómo mantenernos emocionalmente estables cuando suceden cosas de la nada que no sabemos cómo reaccionar porque a lo mejor quien lo resolvía en ese momento eran los adultos, nuestros papás, los maestros, etc. Pero ya somos adultos y la responsabilidad recae en nosotros. Toda decisión que tomamos es una decisión importante, ya sea que decidas comprar una casa, comprar un coche, adquirir una nueva deuda, tener un hijo, casarte. Todo, absolutamente todo es muy importante y son decisiones que tenemos que tomar desde la razón y por eso el estoicismo yo creo que puede ser una herramienta muy importante para todos. Así que vamos al grano. Les voy a enseñar qué es el estoicismo y les voy a leer la definición, ¿ok? El estoicismo realmente fue una escuela de filosofía que surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo III a.C. Esta filosofía fue fundada por Zenón de Sitio, así se llamaba, era un filósofo griego. Se centra en la idea de que la virtud y la sabiduría son el camino para alcanzar la felicidad y la tranquilidad, porque el estoicismo realmente lo que buscaba era la verdadera felicidad y tranquilidad. Los estoicos creen que el mundo está gobernado por la razón y que la clave para llevar una vida plena es vivir de acuerdo a la naturaleza. Es decir, ¿qué es vivir de acuerdo a la naturaleza? Es aceptar todo lo que no se puede cambiar y enfocándonos en controlar las propias acciones y reacciones. Es decir, tú no te puedes enojar porque llovió hoy. Es absurdo. Los estoicos creían que era absurdo enojarse porque llovió, porque es algo que tú no puedes controlar, está fuera de tus manos. Entonces, enojarse de circunstancias de las que nosotros no podemos controlar es absurdo y es una pérdida de tiempo y lo único que causa es hacernos infelices. Ahora,
Aquí viene la parte súper interesante y les voy a enseñar cuáles eran los puntos clave para el estoicismo. Uno de los principios era el control de las emociones. Ya saben que me encanta hablar del control de las emociones porque de verdad, si los estoicos también lo decían, es porque realmente es crucial que cuando llegamos a una edad adulta, obviamente de jóvenes también, pero ya cuando eres adulto es crucial, es encontrar el equilibrio emocional o la inteligencia emocional. Los estoicos enseñaban que no debemos dejarnos llevar por emociones destructivas. Es decir, en lugar de reaccionar impulsivamente, es mejor mantener la calma y la razón. ¿Por qué es esto? Cuando estamos emocionales y más cuando somos adultos, te peleas con tu pareja, con un amigo, con tus papás, ya no puedes reaccionar de la misma manera que antes, porque a lo mejor al siguiente día tienes que ir a trabajar, tienes que resolver cosas importantes, a lo mejor ya tienes un hijo y no puedes estar reaccionando impulsivamente a todo lo que te sucede, porque ahora cada reacción que tenemos es muy importante. Si tú te llegas a enojar y llegas a reaccionar impulsivamente con tu jefe, pierdes tu trabajo. Y si a lo mejor sigues viviendo con tus papás o eres joven, no importa mucho, pero cuando eres adulto y tienes responsabilidades, tienes que pagar a lo mejor la renta de tu casa o las deudas que tienes, ya no es tan fácil enojarte con tu jefe y hacer que te corran, porque las responsabilidades son mayores. Entonces, el control emocional es crucial. Tenemos que aprender a dividir de lo que nos pasa en la casa a lo que nos pasa en el trabajo y viceversa. Si te peleaste con tu jefe, no vas a llegar a enojarte con tu esposa o con tus hijos, porque tiene que haber un control emocional, porque todas las áreas de tu vida tienen que estar perfectamente, bueno, no perfectamente porque suena muy rígido, tienen que estar controladas emocionalmente, tiene que haber un razonamiento detrás de cada acción que tomes. Y los estoicos creían firmemente que el control emocional era parte de la felicidad. Y por supuesto que si tienes un buen control emocional, tienes paz mental. Entonces, una de las partes también muy importantes que quiero decirles es que, bueno, ya esto es aparte, pero yo ya he investigado que también parte del control emocional implica tener buenos hábitos. Después hablaremos de esto más a profundidad, pero procura que estés durmiendo bien, que tomes suficiente agua, que tu alimentación sea saludable, que estés tomando las vitaminas necesarias y que no tengas ningún problema de salud, porque esto efectivamente puede afectar a tu salud mental y tus emociones. Ya han comprobado que los problemas hormonales o físicos, incluso intestinales, pueden estar afectando a tus emociones. Entonces, primero que nada, descartar cualquier cosa de salud y después, o bueno, mientras, estar trabajando también la parte emocional, porque es súper crucial para nuestra vida adulta. La segunda parte es la aceptación del destino. Esto me encanta, porque por eso así se llamaba mi antiguo podcast, Todo por algo. Y es una frase que no voy a dejar de decir, pero también va de la mano con el nuevo nombre de este podcast, que es Sincrónicos. ¿Por qué? Bueno, si no sabían, Carl Jung, un psicólogo austriaco antiguo, bueno, no tan antiguo, pero sí era un psicólogo muy importante, creía muchísimo en las sincronías. Y no me quiero desviar del tema, pero les explico rapidísimo. Las sincronías es la capacidad de entender que todo está conectado, es decir, que todo lo que nos sucede son mensajes de nuestro inconsciente para saber por qué nos están sucediendo las cosas. Entonces, precisamente por eso le cambié el nombre a Sincrónicos, porque las sincronías también son parte de nuestra vida y todo lo que nos sucede tiene un mensaje para nosotros y tenemos que aprender a abrir nuestra conciencia para escuchar esos mensajes que nos está dando el universo. Entonces, todo pasa por algo y todo tiene un sentido. Por eso hay que aceptar el destino, como los estoicos decían. La idea del amor fati, amor al destino, implica aceptar todo lo que sucede como parte del orden natural del universo. O sea, no te resistas. Si algo te sucede, por peor que sea, tienes que encontrarle una razón, porque de verdad que todo es una enseñanza. Si alguien se pelea contigo, si a lo mejor de repente algo no te sale bien, te surge un gasto inesperado, una persona se enoja contigo, simplemente son mensajes, sincronías, cosas que suceden para que tú reacciones de una cierta manera. A veces nosotros tratamos de impedir que nos sucedan cosas, pero entre más nos enojamos, más nos siguen sucediendo. Si tu novio, si tu esposo, tu mejor amiga te sigue haciendo lo mismo de siempre, ahí hay un mensaje para ti, tienes que escucharlo. No tenemos que ser
Más bien, no podemos ser necios ante lo que nos sucede, porque cuando eres necio, las cosas te siguen sucediendo y te vuelven a suceder y se siguen repitiendo, porque el mensaje sigue ahí y no has aprendido. Entonces, parte de aceptar la vida o el amor fati, como le decían los estoicos, es crucial para poder ser feliz, porque estás en un estado de aceptación y el estado de aceptación, acuérdense que da mucha paz. Entonces, hay que estar en amor fati constantemente y tratar de mencionarnos a nosotros mismos. Esto es sincrónico, esto sucede por algo en mi vida. Tengo que encontrar el por qué me sigue sucediendo esto que me está pasando, cuál es el mensaje detrás de lo que me está sucediendo y cómo puedo aprender de esto. Suena muy romántico, sé que no es fácil, yo lo he intentado y muchas veces, por más que trate de pensar que esto sucede por algo, no puedo y me echo a llorar o me siento muy mal. Pero es importante que lo tengamos como parte de nuestra filosofía de vida para que no nos rompa cualquier cosa. La tercera cosa es la virtud como el bien supremo. Ahora, para los estoicos, la virtud se entendía como 4 puntos importantes que también los voy a ahondar más en otro podcast, pero rápidamente se los voy a decir. Es la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Estos 4 son los 4 pilares, perdón, estos 4 son los 4 pilares importantes para una persona completa. Si tú no tienes ninguno de estos 4, entonces ahí hay algo que está desbalanceado en tu vida. Entonces es súper importante tener siempre en mente que la sabiduría, lo vuelvo a repetir, justicia, valentía y templanza son cosas muy importantes para poder mantener nuestra vida en balance. La sabiduría es la capacidad de entender lo que nos está sucediendo alrededor. La justicia es no tratar a los demás de una mala manera aunque te caigan mal, o no tratar las circunstancias de manera precisamente injusta, sino tratar de ser justos y tener ciertos valores respecto a las cosas que nos suceden y tener una buena reacción siempre, una reacción justa que haga un bien al mundo. La templanza va de la mano con la sabiduría, es también entender por qué nos suceden las cosas, el amor fati precisamente. Y la valentía es el coraje, es la resiliencia de poder pasar cualquier cosa que nos esté sucediendo. La resiliencia es básica, de verdad. Sincrónicos, y ya así les voy a llamar a ustedes, sincrónicos. La resiliencia es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a desarrollar para poder pasar cualquier cosa que nos suceda. No podemos tenerle miedo a la vida. Tenemos que saber que la fuerza está dentro de nosotros para resolver todo. Solo tenemos que encontrarla y precisamente trabajar en el amor propio es muy importante porque tenemos que saber que somos capaces. A lo mejor alguien nos hizo creer que no, pero tú eres capaz de resolver todos los problemas que te surjan porque por algo están sucediendo. La vida es una sincronía constante y por eso las cosas te suceden en el momento preciso para que tú las puedas resolver. La vida sabe, es sabia. Dios, el universo, como le quieras llamar, es sabio y sabe por qué te está poniendo esa traba, por qué te está poniendo ese reto en tu vida. Tú tienes que resolverlo y pasarlo como si fuera un videojuego. De verdad, tenemos que desarrollar la resiliencia. Y el último punto es el autodominio. Bueno, es el cuarto, perdón, el penúltimo. El autodominio dice que la filosofía estoica enfatiza la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. Al centrarse en lo que está bajo nuestro control, podemos evitar ser esclavos de las circunstancias externas. Por eso les decía, las cosas que no están en tus manos, tenemos que dejarlas ser. Deja ser lo que tenga que ser. Si llovió hoy y ya no pudiste ir al compromiso que tenías que ir, ni modo, todo pasa por algo. Acuérdate que a lo mejor no fuiste por alguna circunstancia. Tienes que amar que eso sucedió así porque a lo mejor te iba a suceder algo en el camino o a lo mejor no era el momento preciso para que vieras a tu amigo o a tu amiga a esa cita, no era el día. A lo mejor estaba planeado que ese día hicieras otra cosa. Tómatelo de esa forma y vas a encontrar el por qué ese día llovió y no pudiste salir. Acuérdate que la vida es sabia, pero si te resistes y te enojas, entonces empiezan a suceder cosas en nuestra contra porque no estamos aceptando la vida. Entonces, lo que tú tienes control es lo que está dentro. Acuérdate, lo que está dentro de ti es lo que tienes control. El cómo te sientes, tienes control. En lo que pasa, no tienes control. Si tienes eso en mente, vas a tener mucha mayor paz y tranquilidad de todo lo que te suceda.
Ahora sí, el último punto, vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué quiere decir vivir conforme a la naturaleza? Significa actuar de acuerdo con la razón y alinearse con el orden natural del universo. Va de la mano, sincronía. Precisamente les vuelvo a hablar de este término. Todo es sincrónico, todo es por algo. Todas las cosas vuelven a suceder y se repiten en nuestra vida hasta que las aprendemos. Todo nos tiene un mensaje. Si una persona te dice algo y otra persona te vuelve a repetir el mismo consejo, ahí hay una sincronía. Escucha. Hay que tratar de ser personas que estemos abiertas y tengamos la conciencia todo el tiempo encendida para poder escuchar los mensajes que el mundo nos está dando, porque de verdad a veces somos necios y no queremos escuchar y las cosas nos siguen pasando una y otra vez y no entendemos. Pero la vida es tan sabia, les vuelvo a repetir, que nos da esos mensajes para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que te dejo con este mensaje. Pregúntate todos los días, ¿estoy siendo la mejor versión que puedo ser el día de hoy? Y si no es así, ¿a qué te estás resistiendo? Te lo dejo para que lo pienses y en el próximo podcast de Sincrónicos vamos a platicar más a profundidad de los 4 pilares del estoicismo que ya les había platicado, que son la justicia, la templanza, la valentía y la sabiduría. Estos 4 pilares son esenciales. Voy a seguir leyendo un poquito más de este libro porque les digo que está súper interesante para poder ahondar más en esos 4 pilares y hacerles un súper podcast y que puedan aprender un poco más de esto, porque de verdad, si tenemos alguno de esos pilares rotos, una cosa nos sucede y nos rompemos y no sabemos cómo resolverlo. Aquí lo importante es aprender a vivir tranquilos, en paz y con amor. Entonces, nos vemos en el próximo episodio Sincrónicos. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Síganme en mis redes sociales, no se olviden. Tiffy Marín, Instagram, TikTok, YouTube. Este podcast, si lo estás escuchando en Spotify, acuérdate que también está en YouTube y viceversa. ¿Sale? Nos vemos. Bye bye.